Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muchísimas gracias, Claudia, por la presentación. Quiero agradecer muy especialmente a la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses de El Salvador por la invitación que me han hecho el día de hoy para participar con ustedes en el inicio de esta semana de Masterclass. Y para mí, pues, por supuesto, todo un honor, todo un orgullo, mi mayor aprecio y reconocimiento desde Caracas, Venezuela, a todas las personas que nos están acompañando desde El Salvador, un país, pues, pionero ya en muchos temas de criptomonedas. Y pues, para mí es un motivo de gran satisfacción poder formar parte de esta capacitación en un país pues que ya va a la vanguardia en este tema tan importante y que seguramente pues va a seguir marcando muchas pautas interesantes para Centroamérica e inclusive para todo el resto de Latinoamérica. Considero que todo lo que pase en El Salvador va a ser sumamente importante e interesante de cara al futuro de las criptomonedas en la región latinoamericana. Por eso, pues, para mí es motivo de satisfacción y de orgullo poder acompañarles en este evento que dura toda esta semana y muy especialmente en esta primera masterclass del día de hoy, donde vamos a hablar de un tema que considero pues sumamente importante dentro de todo este auge cripto, que es precisamente el tema antilavado de dinero o cómo se hace también el tema de control de riesgos en materia antilavado. Voy a proceder a compartir una presentación que he preparado para ustedes el día de hoy. Y pues aquí tenemos el tema que ocupará en esta masterclass del día de hoy, que es prevención de lavado de dinero y criptomonedas. Allí les dejo pues en mi presentación mis datos de contacto, mi página web y mi código QR para ir al link de LinkedIn, donde también pues pueden seguirme y allí podemos ir tagueando mientras estamos realizando esta conferencia, pues todo lo que tenga que ver con la información que vamos a compartir el día de hoy. Un poco pues para superar estas limitaciones que nos impone la virtualidad en virtud de la pandemia. Entonces, un poco para mantener esa interacción que era propia pues de los eventos presenciales, allí les dejo mis redes sociales para que mantengamos esa interacción y superemos así estas limitaciones propias de la virtualidad. Nuevamente, bienvenidos entonces a esta masterclass que vamos a dar inicio a continuación. Uno de los aspectos fundamentales por los cuales nosotros debemos iniciar el día de hoy es precisamente por el hecho de establecer si nosotros vamos a hablar de antilavado de dinero o de control de riesgos en materia de criptomonedas. Lo primero que nosotros debemos tener claro es qué son las criptomonedas. Seguramente ya muchos de ustedes se han empapado sobre este tema en El Salvador con ocasión precisamente de la ley Bitcoin, que ha causado pues todo un gran revuelo por ser una ley pionera en Latinoamérica, por ser el primer país que establece una ley formal de reconocimiento al Bitcoin como parte del sistema monetario de un país. Ahora bien, nosotros vamos a abordar, y necesitamos hacerlo, como una introducción para este tema, en líneas generales, ¿qué son las criptomonedas? Y es que las criptomonedas nosotros debemos comprenderlas como activos digitales, que a su vez actualmente se les considera o se les denomina como una figura del nuevo cash digital. El nuevo dinero en efectivo, pero ahora en versión digitalizada. ¿Por qué se le llama el nuevo cash digital? Precisamente porque las transacciones en efectivo son peer-to-peer, persona a persona, son inmediatas, son rápidas. Entre una persona a otra se dan, por ejemplo, $100 por la compra de un producto
Y este intercambio es inmediato cuando se realiza en efectivo. Cuando nosotros realizamos transacciones, porque permite mantener esta rapidez de transacción cuando nosotros estamos precisamente realizando cualquier operación de comercio. Entonces viene teniendo esa efectividad, esa rapidez transaccional, esa situación o ese comercio peer-to-peer, persona a persona, donde no hay intermediarios y donde se realiza el comercio, esa transacción entre estas dos personas que quieren llegar a esa negociación. Entonces viene siendo un símil a lo que son las transacciones en efectivo, pero desde el punto de vista o desde la transaccionalidad de carácter digital. Entonces, esto es un aspecto sumamente importante que nosotros debemos considerar y tomar en cuenta cuando estamos hablando precisamente de los temas de criptomonedas. Es importante para nosotros considerar, ustedes lo van a ir abordando en muchas de las siguientes clases que van a abordar otros temas con mayor profundidad sobre blockchain. A pesar de que nuestra masterclass de hoy no es específicamente sobre blockchain, yo considero que es importante hacerles una breve mención al respecto, considerando que la blockchain es precisamente esa cadena de bloques sobre la cual reposa todo lo que viene siendo el minado de todas las cripto, de los activos digitales en general y de todo lo que le va a dar respaldo a los activos digitales en general, no solo criptomonedas. Y en este sentido es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta que la blockchain es considerado actualmente como uno de los grandes aportes de la tecnología que inclusive tiene mucho material por explotar aún desconocido. En este sentido también es importante que nosotros tengamos claro que blockchain y criptomonedas no son sinónimos. Blockchain es la plataforma tecnológica sobre la cual reposa la transaccionalidad y todo lo que tiene que ver con la generación también de los bloques que le dan vida a las criptomonedas. Es como un gran libro contable en el cual muchas personas en el mundo, muchos ordenadores están conectados y llevan al mismo tiempo el orden de las transacciones que se están realizando. Es por ello que se considera precisamente que las criptomonedas tienen un nivel de seguridad supremamente alto en cuanto a lo que tiene que ver con la disminución de posibilidades, por ejemplo, de estafas, porque no existe la posibilidad de duplicar un bloque que le pueda dar vida o que forme parte de esa cadena que le da vida a una criptomoneda. Entonces, aquí es importante, sobre todo porque ustedes mañana van a ver smart contracts, y es que la blockchain o la cadena de bloques es la tecnología sobre la cual reposan las criptomonedas, pero además que le va a dar vida a un conjunto que hasta los momentos se considera puede ser infinito, porque todo lo que se puede hacer a través de la blockchain realmente en este momento es imposible determinarlo. Pero la blockchain le va a servir de base no solo a las criptomonedas, le va a servir de base, por ejemplo, a los smart contracts. Le va a servir de base, por ejemplo, a sistemas de inteligencia artificial, que ya muchos se están probando a los efectos de aplicarlos a distintas áreas de los gobiernos o de distintas ramas de los poderes públicos, como sucede con el Poder Judicial. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado de que muchos sistemas de justicia en este momento ya están probando algoritmos basados en blockchain para lograr que se dicten sentencias basadas en inteligencia artificial que reposan precisamente en blockchain para garantizar la transparencia de las decisiones judiciales. Entonces, estos solo son ejemplos que yo les traigo a colación brevemente como introducción a los efectos
de que pueda ilustrarse un poco de que cuando hablamos de blockchain no estamos hablando de que se trata de un sinónimo de criptomonedas, sino de que blockchain es la tecnología, es la base sobre la que reposan, pero que la blockchain tiene una funcionalidad que es muchísimo más amplia y que va muchísimo más allá de solo las criptomonedas o los activos digitales. Entonces allí entran los ejemplos que les comenté brevemente sobre, por ejemplo, los smart contracts, por ejemplo, los sistemas de justicia basados en inteligencia artificial, y así pueden surgir una infinita cantidad de utilidades aún no exploradas, aún no explotadas, de todo lo que puede ser útil la tecnología de blockchain. Por eso es que se dice que la tecnología de blockchain es realmente el gran descubrimiento tecnológico de este siglo, sobre el cual aún ni siquiera se puede determinar cuál va a ser todo su máximo potencial que se puede extraer de allí. Entonces, les explico brevemente este aspecto de blockchain para de alguna manera quede claro que no son sinónimos, sino que las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain para garantizar la transparencia y la seguridad de las transacciones que se realizan a través de este ecosistema. ¿Ok? Ahora, como ya les dije, las criptomonedas son tan solo una pequeña parte de todo lo que se puede hacer a través de la blockchain. Como les decía entonces, las criptomonedas son tan solo un aspecto. Y estas criptomonedas van a tener distintas características y van a tener un valor de acuerdo a muchos o diversos aspectos que son los que le van a dar o le van a agregar cuál es el valor que tiene esa cripto frente a un determinado circunstancia o finalidad que tiene esa cripto. Y son muchos aspectos que nosotros debemos considerar para saber qué es lo que le da valor a una cripto. Entonces, dentro de esta lámina que retomamos ahora, que son las criptomonedas, como les decía, es un activo digital que utiliza la tecnología blockchain, es denominado el nuevo cash digital por la rapidez transaccional y que además es peer-to-peer, persona a persona, en la mayoría de los casos, porque también vamos a ver más adelante cuando les explique el tema de las exchange. Es descentralizado porque las criptomonedas no dependen de un banco central, no dependen específicamente de las políticas concretas de un organismo adscrito al Estado, como sucede, por ejemplo, con cualquier moneda fiduciaria de cualquier país. Las transacciones con criptomonedas son directas, es decir, las personas hacen la transaccionalidad peer-to-peer o wallet-to-wallet, billetera a billetera, y yo les coloco aquí como otra característica que considero importante dentro del manejo de criptomonedas, les pongo puede ser anónimo. Cuando les digo puede ser anónimo, yo aclaro en todas las conferencias que doy en materia cripto, que por supuesto las personas que son más criptoentusiastas siempre dicen, no, eso es completamente anónimo. Y la realidad es que ese anonimato realmente no es al 100%. Siempre hay una forma de determinar quién o de dónde viene la transacción, porque hay una traza, si bien la traza se hace mediante unos códigos alfanuméricos sumamente extensos, es decir, allí no va a salir, por ejemplo, Nancy le pagó a Claudia o Claudia le pagó a Nancy, como sucede, por ejemplo, en una transferencia bancaria, donde además del número de cuenta están los datos de la persona, sino que va a salir un gran código alfanumérico mediante el cual se dice, este gran código alfanumérico transfirió la cantidad de microbitcoin o satoshi a este otro código alfanumérico, ¿ok? Pero detrás del código alfanumérico, la realidad es que, por ejemplo, si la transacción no se está haciendo peer-to-peer o persona a persona, sino se hace a través de un exchange, como lo vamos a ver más adelante,
entonces es posible que yo pueda determinar quién está detrás de ese gran código alfanumérico, y todo esto precisamente por las normas de KYC o normas de conozca a su cliente, que son parte precisamente de las normas de antilavado de dinero que se le está exigiendo a las exchanges. ¿Ok? Entonces, digamos en líneas generales, puede ser anónimo. En principio, si nosotros estamos hablando de peer-to-peer, pero en el caso de cuando las transacciones se realizan a través de las exchange, entonces allí tenemos otros mecanismos a través de los cuales se puede determinar con claridad quién está detrás de ese gran código alfanumérico. ¿Ok? Entonces, esos son aspectos fundamentales que nosotros debemos considerar cuando ya entremos en la parte de antilavado de dinero. Tipos de criptomonedas. Esto es importante porque generalmente hay algunas confusiones con respecto a este tema, y la primera criptomoneda que existió es precisamente el Bitcoin, que fue creado por Satoshi Nakamoto, que por supuesto es un seudónimo que utiliza, e inclusive se llega a decir que no se trata de una sola persona, que se trata de un grupo de personas, de un grupo de desarrolladores que están detrás del proyecto de Bitcoin. Y a través del Bitcoin y de todo lo que fue la plataforma que se creó para el Bitcoin, surgen otras criptomonedas que precisamente se le denominan bifurcaciones. ¿Por qué? Porque vienen del proyecto original del Bitcoin. Es decir, utilizan la tecnología blockchain, pero generan otras características particulares para esas criptomonedas con las cuales se pretende, por ejemplo, dar soluciones a otros problemas diferentes, o se justifica de alguna manera el porqué de su existencia. Hay aspectos fundamentales entonces en este sentido que debemos tener claro. La primera cripto entonces es Bitcoin, y todas las bifurcaciones, todos los proyectos que salen o que nacen después del Bitcoin, pero a partir del proyecto original de Bitcoin, se le llama altcoin, que es la segunda categoría que estamos viendo en este momento también en la lámina, en pantalla. Entonces, ¿qué son las altcoins? Las altcoins son monedas alternativas. ¿Alternativas a quién? Al Bitcoin. En consecuencia, todo lo que no es Bitcoin entra en la categoría de altcoin o monedas alternativas, monedas que surgieron después del Bitcoin como proyectos particulares, como proyectos individuales, como bifurcaciones al proyecto original de Bitcoin. Estas bifurcaciones precisamente surgen para buscar desarrollar las soluciones a otros problemas. Yo les voy a colocar como ejemplo el Ethereum. Muchos de ustedes seguramente, además del Bitcoin, han escuchado a Ethereum. El Bitcoin, cuando nace, producto de estos desarrolladores que se consideran que están detrás de este seudónimo de Satoshi Nakamoto, tenían por finalidad, o su proyecto original, era precisamente lograr la democratización del acceso a un sistema financiero libre, a un sistema financiero que permitiera la inclusión de cualquier persona. En este sentido, este proyecto de Bitcoin surge como consecuencia del gran crash inmobiliario de los años 2008-2009, de ese estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que seguramente muchos de ustedes recordarán, donde fueron a la quiebra miles de personas porque estalló esa burbuja inmobiliaria que hizo que los precios de los inmuebles cayeran de una forma abrupta y muchas empresas y personas llegaron a la quiebra. Tras ese crash surge todo este tema, digamos, de Bitcoin, el cual ellos han también
autodenominado disruptivo precisamente porque pretende que no sea parte de un sistema financiero de ningún país en particular como tal, que no tenga una gobernanza como la tienen, por ejemplo, las monedas fiduciarias de los países que están sometidos pues a un control de un banco central, por ejemplo, sino que se tratara de una democratización que además fuera más segura en el sentido que va a estar sostenida sobre el blockchain, que es una tecnología además encriptada y una tecnología única que trabaja sobre esa cadena de bloques, que son piezas únicas que logran unirse como un rompecabezas en forma perfecta. Y además, ese sentido de inclusión y democratización que se puede extraer también del objetivo establecido en el white paper del Bitcoin, lo que establece es que cualquier persona tenga acceso. Y cualquier persona tenga acceso se debe precisamente a una de las grandes críticas al sistema financiero, que es el hecho de que se solicite tanta información, de que se solicite tantos requisitos para que, por ejemplo, una persona pueda tener una cuenta bancaria. Entonces, allí vienen los cuestionamientos también a la bancarización de las personas y las limitaciones para que las personas puedan tener acceso a estos sistemas financieros tradicionales. Entonces decían, bueno, el Bitcoin nace para darle acceso a todos, para que sea inclusivo y para que en ese sentido pues sea democrático, para que cualquier persona que quiera tener acceso pueda entrar al sistema. Y esto también es uno de los espíritus precisamente que movió o que fundamenta el white paper también de Bitcoin. ¿Y por qué les hablo de esto? Porque fíjense ustedes, una de las cosas que le da valor a una criptomoneda es su white paper. El white paper, ustedes pueden ubicar el white paper de cualquier criptomoneda en Google, tan sencillo. Ustedes colocan white paper de Bitcoin, white paper de Ethereum, white paper de Dash, white paper de Ripple, white paper de Litecoin, white paper de Dogecoin. Yo puedo colocar en Google white paper de cualquier criptomoneda que yo quiera indagar, que yo quiera averiguar, que yo quiera ver si el proyecto es sostenible en el tiempo, y todas esas respuestas me las debe dar su white paper. Su white paper es el fundamento, es la vida, el para qué se creó, para qué nació, cuál es su objetivo, qué pretende esta criptomoneda, cuál es el problema que se detectó y cuál es la solución que pretende dar. Entonces, fíjense ustedes, todas estas interrogantes que yo les estoy dando en este momento son aspectos básicos que nosotros debemos evaluar cuando vamos a considerar la viabilidad, la seriedad y la fundamentación de una criptomoneda. Es lo que nos va a decir a nosotros, bueno, realmente esta criptomoneda tiene un fundamento, nació de la inquietud de tal problema y plantea una solución viable a ese problema a través de la ejecución de esa criptomoneda. Entonces, son aspectos básicos que nosotros debemos evaluar si nosotros queremos saber si detrás de un proyecto o detrás de una criptomoneda no hay una situación, por ejemplo, turbia, oscura, sino que se trata de un proyecto serio con futuro. Y yo les comento entonces previamente, ya les expliqué cuál era ese fundamento del white paper del Bitcoin, pero les voy a dar otro ejemplo. Si nosotros buscamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con el white paper de Ethereum, entonces Ethereum nace precisamente luego del Bitcoin, como todas las altcoins, pero el objetivo, por ejemplo, o lo que detecta Ethereum en el momento que nace es que no se había desarrollado la plataforma o la tecnología sobre la cual iban a reposar los smart contracts. Y entonces Ethereum viene a resolver o a plantear la solución a ese problema. Entonces, fíjense, ella detecta un problema
plantea la solución y eso es lo que le va a dar vida a esa cripto y a el sistema como tal, a la cripto que es Ether y a la tecnología que es Ethereum, sobre la cual reposan los smart contracts. Pero a partir de Ethereum, por ejemplo, han surgido bifurcaciones de nuevos planteamientos tecnológicos sobre los cuales pueden reposar los smart contracts, ¿ok? Entonces ustedes van a ver que ahora hay otros proyectos que han surgido, que tienen también sus propias criptos y que también van a servir de funcionalidad o de base para los smart contracts. Pero siempre, y a través de estos ejemplos, sobre todo, lo que quiero es ilustrarles un poco esa pregunta que generalmente hacen las personas, bueno, pero ¿qué le da valor a una criptomoneda? Porque si yo tengo en un país el peso y en otro país el bolívar y en otro país X, cualquier moneda, yo sé que el valor de esa moneda lo va a dar, por ejemplo, el mercado, lo va a dar, por ejemplo, el Banco Central o la institución que rige ese sistema monetario. Y entonces muchas personas dicen, bueno, pero comparándolo con esto, entonces, ¿qué le da valor a la criptomoneda? Y parte del valor de la criptomoneda precisamente viene del hecho de la necesidad de que si usted quiere saber de dónde viene ese valor también viene amparado y debe estar fundamentado en su white paper. Y el white paper debe ser lo suficientemente sólido para poder responderle a usted parte de las preguntas que yo les he comentado durante estos primeros inicios de la clase, que es, bueno, ¿cuál es su fundamento? ¿Qué problema ha detectado? ¿Cuál es la solución que le va a dar al problema a través de esa tecnología que está planteando o a través de esa cripto? Y cómo pretende solucionarlo a lo largo del tiempo, ver si ese proyecto realmente es sostenible. Todas esas cosas y otras preguntas más precisamente que se pueden responder a través del white paper son parte de lo que nos va a dar a nosotros el valor que tiene esa tecnología. Y por supuesto, otros aspectos que le dan valor a una criptomoneda es su capacidad de minado y su finitud o no. Es decir, si tiene límite o no tiene límite. Nosotros ya sabemos que el Bitcoin tiene un límite de minado, pero además otro aspecto que le da valor a una criptomoneda es saber, bueno, su minado es rápido o es complejo. Entonces, a mayor complejidad de minado, debe ser más costoso el precio de esa cripto. Cuando nosotros vemos por qué el Bitcoin es tan costoso, es precisamente porque la complejidad de minado de un Bitcoin es sumamente alta por los algoritmos que lleva. Pero además, también debemos considerar que otro factor que le va a dar valor a una criptomoneda es el tema de oferta y demanda. ¿Qué tanto esa criptomoneda se utiliza en el mercado para intercambio de carácter comercial? Entonces, por ejemplo, es muchísimo más probable que yo tenga muchas personas que tengan Bitcoin a que yo tenga la misma cantidad de personas que tengan, por ejemplo, Litecoin. Entonces, el hecho de que yo tenga una población con mayor cantidad de una criptomoneda hace que esta criptomoneda en la práctica sea más fácil de transar, sea más fácil de lograr un comercio entre dos personas, porque manejan la misma criptomoneda. A diferencia de quien tienen unas criptomonedas que quizás no sean tan comerciales, entonces, ¿qué pasa? Las que sean de mayor posibilidad de transacción, las que sean más fáciles de comerciar, obviamente van a tener un mayor valor de mercado, porque son las que tienen mayor oferta y demanda. Bueno, y en fin, estos son aspectos generales que yo les traigo a colación un poco para tratar de llegar a esa curiosidad, pues que tienen muchas personas, o esa gran pregunta, esa gran incógnita que generalmente muchas personas tienen acerca de qué le da el valor. Y aquí pues yo les he dado muchísimos o variados aspectos que pueden responder esa pregunta.
entre otros, pues por supuesto que ustedes pueden ir indagando seguramente a través de las otras masterclass que van a tener. Bien, dentro de los tipos de criptomonedas, entonces, como les decía, tenemos el Bitcoin, las altcoins, que entonces son todo aquello que no es Bitcoin, pero dentro de estas, a su vez, entonces nosotros tenemos otra subclasificación, que son las stable coins o monedas estables. ¿Cuál es la característica de estas stablecoins o monedas estables? Que ellas están respaldadas por algún activo. A diferencia de, por ejemplo, el Bitcoin u otras criptomonedas de esa otra naturaleza que no tienen ese respaldo, las stablecoins, por ejemplo, están respaldadas en petróleo, pueden estar respaldadas en oro, pueden estar respaldadas igualmente en moneda fiduciaria, por ejemplo, en dólares, en yuanes, en libras esterlinas, en euros, pueden estar respaldadas en cualquier elemento que esté detrás que le da como un valor, un soporte, una garantía y están ancladas a ese valor. Y como les digo, puede ser no solo un valor de tipo fiduciario como una moneda, sino también puede ser un activo de otra naturaleza como el oro, como el petróleo, como el uranio, como el diamante, puede ser hasta el cacao. Entonces, puede haber cualquier stablecoin que esté atada al valor de un activo, ¿ok? Y por eso entonces entran en la categoría de stablecoins, porque el valor de ellas va a depender del valor al activo al cual ellas están atadas. Y finalmente, dentro de los tipos, también tenemos los que consideramos las ICOs o Initial Coin Offerings, que son ofertas iniciales de monedas. Estas ICOs son proyectos y estos proyectos requieren de financiamientos. Entonces, estas ICOs salen, puede ser, por ejemplo, bajo la figura de los que seguramente ustedes también han escuchado, los tokens, que las personas compran para financiar ese proyecto. ¿Qué pasa con las ICOs? ¿Qué pasa con esto? Que puede ser que el proyecto finalmente se consolide como puede ser que no. Entonces, obviamente, una inversión en ICOs es una inversión que tiene muchísimo más riesgo que aquella inversión que se hace directamente en criptomonedas que ya el proyecto está consolidado. Entonces, a los fines de nosotros medir los riesgos, cuando entramos también, que vamos a ver en materia de lavado de dinero, es importante tener claro ante qué tipo de criptomoneda me encuentro, porque eso también va a darnos a nosotros una medición de riesgo diferente. Bien, en esta siguiente lámina, entonces aquí hay un aspecto importante que nosotros debemos considerar y es la transaccionalidad al momento de comprar las criptomonedas. La transaccionalidad nos va a determinar a nosotros el nivel de riesgo de lavado de dinero que pudiera darse a través de la compra o la venta de cualquier criptomoneda, no solo de Bitcoin, ¿ok? Entonces, para nosotros poder determinar ese nivel de riesgo, debemos tener claro cuáles son las formas de comprar criptomonedas. La primera es entre particulares, que es lo que nosotros llamamos el comercio peer-to-peer o wallet-to-wallet. Por ejemplo, supongamos, Claudia tiene su wallet con criptomonedas y yo tengo mi wallet con criptomonedas. Supongamos que sea Bitcoin, que es la más comercial. Y yo decido, por ejemplo, yo recibo un pago de honorarios profesionales, pero por los temas precisamente de protección frente a la inflación, yo quiero pasar esas criptomonedas o ese dinero que recibí en dinero fiduciario de cualquier moneda, vamos a suponer que haya sido en dólares, en bolívares, en pesos, lo que sea, de cualquier país que nos estén viendo en este momento, y yo decido pasar ese dinero a Bitcoin. Entonces, por ejemplo, yo sé que Claudia tiene su wallet y Claudia y yo nos conocemos, tenemos amistad. Y yo digo, mira, Claudia, yo tengo en este momento $100 que acabo de cobrar de honorarios por un trabajo que realicé y quiero comprar Bitcoin. Si tú por casualidad necesitas efectivo
para pagar cualquier cosa, servicios, la póliza, el seguro, lo que sea, bueno, ya tú sabes que yo estoy comprando. Y de repente Claudia me dice, oye, mira, sí, voy a vender unos Bitcoin, unos micro Bitcoin, unos Satoshi, porque tengo que hacer el pago del seguro del carro. Y por supuesto, yo le digo, ah, bueno, perfecto, Claudia. Entonces, dame el número de tu wallet y yo te voy a transferir a ti el dinero, los $100 a tu cuenta, y yo te voy a dar el código de mi wallet y tú me vas a transferir el equivalente de los $100 a Bitcoin. Entonces, yo le transfiero a ella, a su cuenta, los $100 y ella me transfiere a mi wallet el equivalente de ese monto de $100 en Bitcoin. Esa es una transacción peer-to-peer, wallet-to-wallet, porque aquí no hay intermediario. Aquí somos Claudia y yo directamente. Y este es el ejemplo más claro de lo que yo les comentaba como característica acerca del cash digital. Ella y yo acabamos de hacer una transacción de forma directa. Aquí no hay intermediarios, como por ejemplo sucede con una transferencia bancaria. No puede haber, no existe aquí un símil de una transferencia bancaria. ¿Por qué? ¿En qué sentido del Bitcoin? Ojo, a eso es a lo que me refiero. Porque cuando ella pasó los Bitcoins de su wallet a mi wallet, no hay intermediario. Como sucede, por ejemplo, en la transferencia que yo le hice de los $100 de mi cuenta a su cuenta, donde para yo poder pasarlo, lo hice a través de un banco. En el caso del Bitcoin, ha sido de su código de wallet encriptado a mi código de wallet encriptado y no hay intermediarios. Por eso es que se le llama, por eso es que recibe esa denominación, esa característica del cash digital, porque es como que si ella me hubiera entregado a mí ese dinero en efectivo, pero lo hizo a través de una plataforma digital, ¿ok? Esa es una parte, esa es una forma que se hace precisamente en un comercio directo, de persona a persona, de wallet a wallet. La otra forma de hacer o comprar criptomonedas o hacer transacción con criptomonedas es a través de las exchanges, que son las casas de cambio, ¿ok? Es el símil de la casa de cambio en materia de valores, pero que manejan únicamente los temas de criptomonedas. ¿Cómo funciona una exchange? Exactamente como una casa de cambio, ¿ok? Igual como sucede con una casa de cambio en materia de valores. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que abrir una cuenta en ese exchange y debo tener los fondos en la wallet que me asigna ese exchange, que equivale como decirle el número de cuenta que usted tiene en su banco, y a través de ese número que me asigna ese exchange a mi wallet, yo hago entonces las transacciones que yo quiera hacer, comprar, vender o intercambio. Por ejemplo, yo quiero cambiar ahora mis Bitcoin por Cardano. Yo quiero cambiar ahora mis Ethereum por Binance Coin. Entonces, todo ese proceso de intercambio entre monedas o de compra y venta, yo lo puedo hacer a través de la exchange. ¿Cuál es la diferencia aquí? Y es lo importante para que lo tengamos claro cuando entremos ahora en los temas antilavados, que la exchange, como es un intermediario, me va a pedir a mí que yo le envíe una foto, un documento de identidad, una dirección, un documento donde conste que efectivamente yo vivo ahí o esa es mi dirección de oficina. En fin, una serie de documentación que forma parte de lo que es el KYC o las normas conozca a su cliente, tal cual como las que aplican las instituciones financieras, los bancos en general, en cualquier país. ¿Ok? Aquí ya tenemos el primer detalle diferente que es importante a los efectos del tema antilavado. Entonces, toda exchange me va a pedir inclusive que yo me tome un selfie con una documentación debajo de mi barbilla donde se pueda comparar las características de la foto de esa documentación con el selfie que yo me estoy tomando. Entonces aquí vienen ya aspectos de seguridad
de otra naturaleza completamente diferente. ¿Ok? Cuando yo me abro una wallet normal, dentro de cualquier billetera, que esos son otros temas, obviamente, nosotros, por razones de tiempo y por razones del tema específico que tenemos el día de hoy, no puedo entrar a explicarlos con todo detalle, pero existen distintos tipos de wallets. Y uno de esos tipos de wallets precisamente son los wallets de hardware, es decir, billeteras que tú puedes descargar a tu teléfono o puedes descargar a tu computadora. Yo puedo abrir una wallet sin que me pidan nada de eso. Y puedo depositar mis Bitcoin allí y hacer la transacción peer-to-peer, wallet-to-wallet, como se las expliqué hace un momento con el ejemplo que les coloqué, de un cambio de $100 que estoy haciendo con Claudia, por ejemplo. Pero la wallet que me asigna a mí un exchange, que viene siendo el símil para nosotros a modo ilustrativo de un banco, esa sí pasa por los procesos y los controles que podría pasar cualquier sistema financiero. Y aquí eso es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que diferenciar para comprender hasta dónde llegan las normas de control antilavado cuando estamos en transacciones de criptomonedas. ¿Ok? Entonces es importante tener claro estas formas de transaccionalidad para entonces llegar a comprender hasta dónde llegan las normas internacionales y nacionales en materia antilavado en este sentido. Una vez que entonces tenemos claro este punto, y entonces vemos que un exchange sí va a pedir toda esa información, y es precisamente porque inclusive el GAFI se lo coloca dentro de las recomendaciones para las instituciones que funcionen como exchange. Entonces, fíjense ustedes, aquí ahora les coloco en esta lámina cómo se gestiona el riesgo de criptomonedas. Y en este sentido, hablar de gestión de riesgo en materia de criptomonedas no es realmente un tema sencillo y es algo que realmente nos podría abarcar a nosotros fácilmente más de 2 horas de clase. Sin embargo, yo se los traigo resumido a través de esta lámina. Y es que el riesgo o la gestión de riesgo en materia de transaccionalidad de criptomonedas tiene que verse desde distintos aspectos. En primer lugar, el riesgo personal, que es el que tiene que ver con las condiciones y las características propias de cada persona al momento de invertir. Es el perfil de riesgo del inversor, que viene siendo como el perfil de riesgo del inversor, por ejemplo, en el mercado de valores. Es decir, ¿hasta dónde está usted dispuesto a arriesgar parte de su patrimonio al invertirlo en criptomonedas? En segundo lugar, el riesgo al comprar y vender. Ya este es otro riesgo. Este riesgo tiene que ver es con a quién le compro y quién me está vendiendo. ¿A dónde vamos con este punto? No es igual realizar una transacción peer-to-peer, por ejemplo, yo le compro a Claudia o Claudia me vende a mí, que yo la conozco, que es, por ejemplo, somos amigas, que nos conocemos en la universidad o que estudiamos juntos, o comprarle, por ejemplo, a un socio, a un colega, que comprarle a un desconocido cuyos fondos con los cuales se adquirieron esas criptos yo no conozco. ¿Ok? Ojo con este detalle. Entonces aquí esto nos lleva necesariamente al tercer tipo de riesgo que yo considero importante traerlo a colación, que son los riesgos de los exchanges. ¿Qué pasa con un exchange? Bien, recapitulando lo que ya les expliqué en la lámina anterior, cuando yo compro a través de un exchange, yo le compro a desconocidos. Es decir, personas que yo no conozco, sino que a través de un anuncio clasificado de esa exchange, yo decido hacer comercio con esa persona.
Para hacerles un símil, eso viene siendo una página como parecida a lo que se denomina Mercado Libre. Yo entré, veo la reputación de un usuario, veo el número de transacciones que tiene, veo la calificación que tiene, las opiniones que los demás han dejado sobre esta persona, veo cuál es el monto en el cual esta persona está realizando la transacción y hasta cuánto está esta persona comercializando. Veo si me interesan los términos y además de eso, si por ejemplo está trabajando con el banco en el cual yo deseo pasar el dinero FIDU o recibir el dinero FIDU, dependiendo si estoy comprando o estoy vendiendo. ¿Ok? Fíjense ustedes que les explico todos estos detalles porque estos detalles son determinantes al momento de considerar toda la normativa antilavado. Entonces, cuando lo hago a través de la exchange, lo estoy haciendo con personas a quienes yo no conozco. Pero que se supone en teoría que el exchange los conoce. Porque esas personas debieron haber pasado un control KYC, un control de normas, conozca a su cliente, como el que me hicieron a mí al momento de abrir la cuenta en ese exchange. Es decir, le tienen que haber pedido una identificación con foto, le tienen que haber pedido un selfie con esa identificación para comprobar que se trata de la misma persona, la misma foto, los mismos datos. Le tienen que haber solicitado una documentación física de su ubicación que pudiera ser comprobable. Y en fin, una serie de documentación que se supone que ese chain debió verificar para permitir el manejo de esa wallet dentro de ese chain. Entonces, el nivel de confianza aquí se traslada a la exchange y a su nivel de KYC, si es alto, medio o bajo. Si yo entro a una exchange que no pide nada, entonces yo debo considerar que esa exchange no es confiable, porque si no pide nada, entonces esa exchange no tiene un mínimo de control de riesgo y perfectamente allí pudieran hacer transacciones personas que son estafadores. Porque si en las exchanges con riesgos, con procedimientos KYC altos, pudiera haber estafas, entonces más aún las hay en aquellos exchanges que no tienen normativa KYC o que su normativa es muy débil o su verificación de identidad es muy débil. Entonces, estos son aspectos importantes que nosotros tenemos que considerar. Y aquí hablando además de las exchanges y el tema de la confianza de las normas KYC, también entonces tenemos que diferenciar la clasificación, y ojo con esto, de las exchanges internacionales con las exchanges nacionales. ¿Qué pasa aquí? Nosotros vamos a tener exchanges internacionales, es decir, que operan más allá de sus fronteras, y vamos a tener exchanges nacionales que, a pesar de que pueden tener operaciones fuera del país, ellas tienen un órgano de control al cual están adscritas dentro de ese territorio. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, exchanges internacionales como Local Bitcoin, que es muy famosa, a través de la cual se realiza muchísimo comercio internacional de millones diariamente. En este momento que nosotros estamos conversando aquí en esta masterclass, se están cerrando transacciones millonarias a través de Local Bitcoin, por ejemplo. Entonces, nosotros tenemos exchanges como esas, que son unos monstruos gigantes que manejan millones de transacciones. Y ustedes, por ejemplo, pueden tener sus exchanges locales, es decir, exchanges que tienen su base territorial, su asiento, por ejemplo, en El Salvador, y que van a estar reguladas por la superintendencia adscrita al área de criptomonedas en El Salvador, por ejemplo. Hay países en los cuales
La misma superintendencia de bancos lo que hicieron fue crearle una dirección dentro de la superintendencia que se encarga del tema cripto. Entonces esas superintendencias nacionales, esas exchanges nacionales van a estar adscritas a esa superintendencia de bancos, pero a esa dirección. No es una superintendencia como tal. Hay un caso sumamente interesante, como derecho comparado les puede servir a ustedes, que en el caso de Venezuela, es el primer país que creó una superintendencia nacional de criptoactivos. Es decir, todas las exchanges venezolanas en territorio venezolano están adscritas a esta superintendencia nacional de criptoactivos, no a la superintendencia de bancos, no a la superintendencia de mercado de valores, sino a la superintendencia nacional de criptoactivos, una superintendencia especial para esto. Entonces, por eso les digo, aquí va a variar de acuerdo a cómo cada estado va a manejar el tema de adscripción de las exchanges. Si lo van a hacer dentro de las que ya están creadas o si van a crear superintendencias propias de esta materia para regularlas dentro del país. ¿Qué pasa y por qué yo les diferencio las exchanges internacionales de las nacionales? Porque los niveles de riesgo también son distintos. Una exchange internacional puede trabajar, por ejemplo, con una sola cripto o con varias criptos. Local Bitcoin, por ejemplo, solo trabaja el comercio y transacciones en criptomonedas, en Bitcoin. Pero, por ejemplo, Binance, que seguramente muchos de ustedes la conocen, trabaja con muchísimas cripto a nivel internacional, con distintos tokens, y entonces su mercado es muchísimo más amplio, ¿ok? Por supuesto, cuando nosotros trasladamos el riesgo a una exchange nacional, entonces nosotros vamos a tener una gestión de riesgo y un tema antilavado de dinero diferente también. Les voy a dar el ejemplo más claro y más ilustrativo que ustedes van a tener. Y seguramente muchos de ustedes conocen que en Venezuela existe una cripto que se llama el Petro. El Petro está sancionado en la lista OFAC. Y por lo tanto, las únicas exchanges que pueden comerciar con Petro son las exchanges que están en Venezuela, en territorio venezolano. Entonces, el nivel de riesgo de una exchange en Venezuela que maneja esa cripto que está en la lista OFAC es diferente al nivel de riesgo de una exchange internacional que no maneja esa cripto que está en la lista OFAC. Entonces les doy este ejemplo que es bastante ilustrativo porque es una forma clara de ver la diferencia de gestión de riesgo de las exchanges internacionales con las exchanges nacionales y la forma en la cual se puede ver la diferencia de acuerdo también a qué tipo de mercado manejo yo como exchange. No es igual el nivel de riesgo de local Bitcoin, por ejemplo, que solo comercia Bitcoin y nada más que Bitcoin, al de Binance, que comercia todo tipo de criptomonedas y además también comercia con tokens. Entonces, los niveles de riesgo, por eso les digo, aquí van a variar en las exchanges también. Y eso es un aspecto fundamental que yo debo considerar cuando vamos a valorar los temas de gestión de riesgo en lavado de dinero. Y por supuesto, tenemos, finalmente yo les coloco acá como otro nivel de riesgo que nosotros debemos manejar o gestionar, que es el riesgo institucional. Este riesgo institucional, ojo, y fíjense que se los coloco diferente, no tiene que ver ya con las exchanges. Tiene que ver ahora con las instituciones que están en el medio de la transaccionalidad de las exchanges. ¿Y a qué me refiero sobre todo en este punto? Por ejemplo, a las instituciones que están vinculadas al sector financiero, los bancos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros operamos o compramos criptomonedas o vendemos criptomonedas a través de una exchange, nosotros necesitamos, la parte que está vendiendo o comprando, dependiendo, va a recibir a cambio moneda fidu.
por ejemplo, dólares, pesos, bolívares, cualquiera que sea la moneda del país en el que usted se encuentre. ¿Y a través de dónde se recibe esa moneda? De una institución bancaria. Entonces, ¿quién está en el medio de esa transaccionalidad a través de las exchanges? Los bancos. Y este punto es sumamente importante en materia antilavado, y yo vengo ya desde hace varios años dando capacitación a los bancos en Venezuela precisamente sobre el tema de gestión de riesgo y transaccionalidad con criptomonedas a través de las instituciones bancarias. Cuando los bancos en Venezuela comprendieron que ellos estaban en el medio de la línea de fuego de las exchanges. Y esto no había entrado en conciencia de los bancos hasta que a través de distintas conferencias internacionales yo fui trayendo el tema al tapete. Y los bancos empezaron a decir, epa, yo no me había dado cuenta de esto. Yo estoy en el medio de la gestión de riesgo y de la transaccionalidad. Y allí entonces varios bancos se empezaron a dar cuenta de este detalle, que es un detallazo, y de allí yo he venido dando capacitaciones a los bancos precisamente sobre este punto. Y es el punto de la gestión de riesgo institucional, ligada a la transaccionalidad que pasa por el medio de las exchanges. Y es a través de los bancos. Entonces, fíjense, como les decía, hablar de gestión de riesgo en criptomonedas nos llevaría a nosotros más de 2 horas, nada más entrar en este tema, con todas las aristas que pueda tener. Yo se los resumo a través de esta lámina, para que por lo menos a ustedes les quede claro un poco esa visión integral de lo que es el manejo de la gestión de riesgo en criptomonedas. Y que de allí ustedes pueden sacar una gran cantidad de información que se puede desarrollar de forma interesante a nivel inclusive de lo que es el compliance institucional que debe tener cada organización, cada empresa, cada banco, cada exchange que esté trabajando con este tema de criptomonedas. De aquí, mis estimados participantes, lo que viene es muchísima tela para cortar. Muchísima. Por eso es que aún nosotros debemos estar claros en que todo lo que es la parte legal de criptomonedas sigue siendo todavía, en este momento que estamos conversando, una gran zona gris, sobre la cual todavía se está legislando, se está construyendo y se está todavía tejiendo mucha información. Pero esto sigue siendo una gran zona gris en este momento. Yo les dejo a ustedes toda esta información porque esto les permite a ustedes generar la inquietud de cuáles son los aspectos en sus países en particular que requieren ser legislados, que requieren ser regulados y que requieren una mayor y debida diligencia para el control de los riesgos de lavado de dinero. Entonces, fíjense ustedes, llegamos entonces al punto de la regulación internacional en materia de criptomonedas. Tal y como ya se los comenté previamente, seguimos teniendo una gran zona gris. Y en general, el Gafi, dentro de lo que han sido sus recomendaciones para el manejo de activos virtuales en general, ha establecido, como se los coloco aquí en esta lámina, que debe haber requisitos estrictos para la captura de datos de clientes, asemejándolo precisamente a lo que son las normas KYC de los bancos. Que las exchanges, por ejemplo, deben evaluar los riesgos de los clientes y de los negocios. Es decir, cuando se abre una wallet dentro de una exchange, determinar a qué se dedica esta persona y cuál es su fuente principal de negocios. En tercer lugar, se recomienda el Gafi que las exchanges deban realizar monitoreo de actividades, tal y como lo hacen los bancos. Entonces, fíjense ustedes, el Gafi realmente lo que hizo fue traer la normativa de las 40 recomendaciones más 10, precisamente, que se le aplica a las instituciones financieras tradicionalmente en materia antilavado de dinero y contra financiamiento al terrorismo,
y ahora también, pues más recientemente, contra el financiamiento de la proliferación de las armas de destrucción masiva, para trasladarlo al mundo cripto. Esa es la realidad de las recomendaciones específicas en materia de activos virtuales. Establece también como recomendación el GAFI, reporte de operaciones sospechosas. ¿Y de dónde viene esto? De las mismas normas que ya conocemos en materia de antilavado de dinero para las instituciones financieras, donde precisamente hay un oficial de cumplimiento y se hacen operaciones o reportes de actividades sospechosas, como ustedes lo llaman en sus países, ROS o RAS. Y además, crear y ejecutar programas antilavado de dinero para las operaciones con activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales. Es decir, en pocas palabras, mis estimados participantes me acompañan en esta masterclass. ¿Qué quiere decir esto? Un programa de cumplimiento o un programa de compliance que establezca un sistema integral de administración de riesgos propios de la actividad que tiene ese proveedor de servicios de activos virtuales. ¿Y quién es el proveedor? El exchange. ¿Y cuál es su actividad? Las operaciones con activos virtuales. Entonces, fíjense ustedes, se trata de las recomendaciones internacionales a las cuales ya nosotros estábamos familiarizados en materia de sistema financiero, pero trasladadas precisamente a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de activos virtuales. Y así, cuando nosotros lo llevamos inclusive más allá, encontramos que el GAFI, en líneas generales, establece que los proveedores de activos virtuales, es decir, las exchanges, deberán implementar los mismos requisitos antilavado de dinero y contra financiamiento del terrorismo que las instituciones financieras tradicionales. Es decir, lo mismo que ya venimos conociendo con las 40 recomendaciones, que incluye identificación de las personas, o lo que ya les vengo explicando, políticas KYC, políticas conozca a su cliente. En segundo lugar, desarrollar procesos que permitan compartir la información con otros proveedores de activos virtuales y agencias de ley. La misma cooperación, por ejemplo, que existe entre los bancos al momento de indagar acerca de una persona, de su origen, de sus fondos, de sus relaciones. En tercer lugar, conocer a sus clientes y llevar a cabo la debida diligencia. Y esta debida diligencia viene siendo más de lo que ya nosotros venimos conociendo de las mismas recomendaciones que hace el GAFI tradicionalmente en las instituciones financieras. Una debida diligencia que se debe clasificar de acuerdo al riesgo cliente. Si este cliente es un cliente de alto riesgo, entonces una debida diligencia reforzada. Y así sucesivamente, como nosotros ya lo venimos manejando en las instituciones financieras tradicionales. Y finalmente, desarrollar los programas basados en el riesgo, adecuados con el tipo particular de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ya les vengo comentando también. Un programa de compliance, un programa de cumplimiento normativo, pero además un programa verdadero de autorregulación que permita la gestión de riesgos específicamente en el materia de antilavado de dinero, contra el financiamiento del terrorismo, pero en el uso y manejo de las criptomonedas en general. Entonces, esto viene siendo el símil de lo que ya nosotros conocemos en materia de las instituciones financieras tradicionales, pero ahora trasladado a lo que viene siendo las exchanges o proveedores de activos virtuales y su finalidad como negocio y la finalidad también de las relaciones que tienen con los clientes que operan con criptomonedas. Entonces, fíjense ustedes, es bien interesante este tema porque se trata de adecuar lo que ya tradicionalmente veníamos conociendo, pero a una realidad diferente, porque este es un negocio diferente, esta es una transaccionalidad diferente, porque aquí inclusive estamos hablando de millones de transacciones que se realizan minuto a minuto a través de muchísimos países en el mundo. En este momento que nosotros estamos conversando, en esta masterclass,
Una persona en Canadá está cerrando un negocio con una persona en China, probablemente a través de la ejecución de un smart contract, cuyo pago va a ser en Bitcoin. En este momento que estamos nosotros conversando. En este momento que nosotros estamos conversando, una persona que está en España puede estar haciendo una transacción en criptomonedas o comprando Bitcoin con alguien que está en Turquía. En este minuto que estamos nosotros conversando. Y así están sucediendo millones de transacciones con personas que están involucradas desde cualquier parte del mundo. Entonces, fíjense ustedes, estamos hablando de un negocio que tiene una alta complejidad y unos niveles de riesgo también muy altos, que por lo tanto, más allá de lo que el GAFI establece como recomendaciones generales, que en realidad es el traslado de las recomendaciones que ha hecho el GAFI tradicionalmente a las instituciones financieras, pero que se debe llevar a las exchanges, para mí viene siendo un tanto insuficiente. Porque estamos hablando de que cada país, en cada realidad, tiene que adecuarse realmente a cuál es su riesgo transaccional, territorial, de clientes y de muchas otras realidades que vamos a tocar en las siguientes láminas. Porque aquí hay otras realidades que están pasando con las criptomonedas que traspasan inclusive los temas de las fronteras. El GAFI, cuando estableció sus recomendaciones, estableció que los países debían adecuarse de forma urgente a estas recomendaciones sobre el comercio de activos virtuales, alegando como fundamento que existía una amenaza real e inminente de que criminales y terroristas utilizaran los activos virtuales. Además, en ese momento el GAFI le otorgó a los países 12 meses para implementar y cumplir con las directrices, estableciendo que será una revisión programada en junio del año 2020. Por supuesto, y ustedes se pueden imaginar que con este caos de las pandemias, ¿en qué quedó esta revisión programada? En tercer lugar, generar mecanismos para otorgar licencias y registrar a los proveedores virtuales de servicios y someterlos a la supervisión y monitoreo. ¿A qué se refiere esto? Lo que les explicaba hace unos minutos. Por ejemplo, el tema de la adscripción a superintendencias, órganos reguladores que dicten licencias y que permitan mantener el control sobre los proveedores de servicios. ¿Sobre quién? Sobre las exchanges. Entonces se trata de o creamos superintendencias propias, específicas de la materia, o a través de las que ya existen, tenemos que entonces crear direcciones, tenemos que crear coordinaciones, tenemos que crear organismos dentro de esa misma superintendencia para que hagan el respectivo registro, supervisión y se otorguen licencias de funcionamiento a los exchanges. Y en cuarto lugar, porque los países deben adecuarse para generar estándares de actuación y cooperación internacional. Y yo pienso que este es uno de los más grandes problemas que tenemos en este momento en materia antilavado también con respecto a criptomonedas. Y aquí les retomo la idea de que tenemos una gran zona gris todavía en esta materia. Y precisamente esta zona gris viene dada a la ausencia de normas internacionales, pero de normas de obligatorio cumplimiento, no de recomendaciones como el GAFI, porque las recomendaciones al fin y al cabo son de buenas prácticas, pero normativas como tal en general, que obliguen a que los estados puedan tener obligaciones de cooperación internacional, acuerdos, por ejemplo, mutuo en recabar pruebas para determinados delitos que, por ejemplo, se hayan cometido con financiamiento a través de criptomonedas. O, por ejemplo, para obtener algún tipo de ayuda o internacional a través de la recolección de testimonios o pruebas de cualquier naturaleza. Allí hay una gran zona gris que tenemos nosotros actualmente, todos los países en general. Entonces, una de las preocupaciones del GAFI dentro de sus recomendaciones, que fundamenta pues sus recomendaciones, es precisamente el hecho de que justifica la necesidad de que las legislaciones se puedan generar esos estándares de actuación y cooperación internacional que no existen en este momento. Si en este momento surgiera la necesidad de una investigación
por ejemplo, porque un delito se cometió con financiamiento de fondos de carácter ilícito que se realizó en transacciones a través de criptomonedas, la que sea, Bitcoin o la que sea, ¿qué pasa? Tendrían que generarse memorándum de entendimiento de carácter internacional, por ejemplo, entre esos dos países o tres o los que estén involucrados, para que pueda agilizarse los temas de investigación, porque en este momento no existen estándares generales de carácter internacional al respecto. Entonces aquí tenemos una gran zona gris que genera pues todo un problema en esta materia también. Y estos son aspectos fundamentales que nosotros debemos considerar cuando hablamos de todo este tema antilavado también. Regulación nacional. Bien, ya les expliqué o ya les comenté todo lo que era de alguna manera internacional hasta el momento, que viene fundamentado precisamente en las recomendaciones del GAFI. Pero entonces, además de lo internacional, necesitamos la regulación nacional. ¿Y para qué la regulación nacional? Bueno, en primer lugar, retomando la idea con la que acabo de cerrar previamente, porque la única forma de generar estándares de carácter internacional es que, por ejemplo, todos los estados se pongan de acuerdo y establezcan regulaciones en la materia y así poder tener mecanismos de cooperación, de asistencia mutua, que faciliten los procedimientos internacionales ante cualquier eventual tema de asistencia jurídica, por ejemplo. Entonces, en primer lugar, debemos tener regulaciones nacionales, es decir, dictadas por el Estado. ¿Para qué? Para los temas de cooperación internacional, para establecer estándares. Pero además, necesitamos regulación dictada por los entes reguladores. Es decir, por ejemplo, por la SUDEBAN o por la superintendencia que tenga la responsabilidad de regular la materia en sus determinados países donde me están escuchando en este momento. La superintendencia en Panamá, la superintendencia en El Salvador, la superintendencia en Costa Rica, la superintendencia en Venezuela. ¿Ok? El organismo de adscripción, el organismo regulador de los proveedores virtuales. Y en tercer lugar, y esto es sumamente importante, dentro de la regulación nacional interna, necesitamos también las normas de autorregulación. ¿Y cuáles son las normas de autorregulación? El compliance. Entonces, no solo se trata de lo que diga el GAFI a nivel internacional, no solo se trata de lo que eventualmente se pueda acordar mediante tratados internacionales que en este momento no existen. Ojo, que eventualmente existan. No solo se trata de lo internacional, sino también se trata de ya, no solo la norma que dicte el Estado, por ejemplo, bueno, en El Salvador tenemos la ley Bitcoin, ajá, esa la dictó el Estado, pero necesitamos las normas que regulen a los exchanges. ¿Quién dicta la norma que regula el exchange? La superintendencia. Entonces necesitamos que la superintendencia dicte las normas que regulen las funciones de los exchanges, las responsabilidades de los exchanges, las normativas de los exchanges, cómo se le van a otorgar las licencias, en fin, todo eso. Pero además de las normas de los entes reguladores, como la superintendencia, por ejemplo, necesitamos también las normas de autorregulación, es decir, el compliance. Entonces, ya no solo se trata de lo que diga la superintendencia a la cual estoy adscrito, lo que diga la ley del Estado o del gobierno en el cual vivo, lo que diga el GAFI o lo que diga el Tratado Internacional, sino que ahora yo también como organismo, como institución, necesito también crear mis propias normas de autorregulación, mis propias normas a través de las cuales yo voy a garantizar que el servicio que voy a brindar, que el servicio que estoy dando como proveedor, cumple con los mínimos parámetros de gestión de riesgo. Y eso solo lo puedo hacer a través del Sistema Integral de Administración de Riesgo, que lo establezco a través de un mapa, a través de todo un cumplimiento normativo, pero que se adecúa
a la naturaleza de mi institución. Y para eso precisamente viene entonces allí, ya en esa parte de abajo ya interna de la institución, las normas de compliance, que son precisamente las normas de autorregulación. Entonces, ¿cómo adecuo yo todo eso? Es decir, todo ese universo normativo a la realidad de las transacciones, del negocio y de lo que yo ofrezco como servicio. Por ejemplo, si soy un exchange. Entonces, ¿qué va a entrar en ese programa de compliance? Por ejemplo, ¿cómo van a ser mis normas KYC? ¿Cómo van a ser mis normas conozca a su cliente? ¿Cuáles son los parámetros de debida diligencia que yo voy a aplicar? ¿Cómo voy a manejar los PET? Las personas políticamente expuestas. ¿Cómo voy a manejar la transaccionalidad, por ejemplo, con clientes extranjeros? Etcétera, 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 etcétera. O sea, todo lo que viene siendo ya el manejo mío, interno. Y eso no me lo va a dar la normativa necesariamente internacional, que lo que me da son recomendaciones generales. Eso no me lo va a dar la ley que dicta el Estado. Eso no me lo va a dar la superintendencia. Eso lo voy a fijar soy yo, como cumplimiento interno, como autorregulación. Entonces hay que tener muy claro todos estos niveles de regulación, porque todos estos niveles pasan precisamente por los temas antilavado. Todos estos niveles son los que me van a dar a mí la garantía de un efectivo cumplimiento normativo en materia antilavado. ¿Okay? Bien, ¿qué está pasando en la realidad? Los países están adaptando su legislación interna. En cuanto a si los países están adaptando su legislación interna, como les dije, seguimos teniendo grandes zonas grises. El Salvador sigue siendo un país pionero al ser el primer país que establece una ley formal Bitcoin, donde además la incorpora dentro de un sistema monetario formal como una moneda de circulación. Pero la realidad es que el cumplimiento normativo no tiene el mismo estándar en todos los países. Hay muchas diferencias en todos los países. Como les decía, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se creó la primera Superintendencia Nacional de Criptoactivos. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos una ley Bitcoin como la tiene El Salvador. Entonces, por eso les digo, los estándares no siguen siendo uniformes en Latinoamérica. Hay países, por ejemplo, como Panamá, que no tienen una superintendencia específica en materia de criptoactivos, sino que la regulan a través de la misma superintendencia de sujetos financieros. Entonces, cada país está manejando las regulaciones de manera diferente. Y hasta que no exista, de alguna manera, un estándar general, esto sigue siendo un problema en la adaptación que ya les he explicado previamente. Ahora bien, aquí hay otros riesgos importantes que surgen con ocasión de la realidad del manejo de criptomonedas. ¿Y qué es lo que está pasando en la realidad? Vamos a verlo en la siguiente lámina. En primer lugar, las remesas. De repente muchos de ustedes ya conocen lo que está pasando con el uso del Bitcoin y las remesas. La realidad es que, como ya yo les expliqué, el Bitcoin no fue creado con la finalidad de que fuera manejado como un mecanismo alternativo de remesas. Eso no fue su objeto. Yo les expliqué a ustedes, comenzando esta masterclass, cuál había sido el objeto, el propósito con el cual se generó el Bitcoin y el propósito previsto inclusive en su white paper. Ahora bien, ¿qué ha pasado? La realidad muestra que las criptomonedas, sobre todo el Bitcoin, ha sido un mecanismo alternativo de envío de remesas. Entonces, es mucho más rápido, es mucho más económico y es mucho más expedito para lograr obtener un cambio rápido de una moneda a otra y llegar fácilmente a una persona que está en otro país. Este es un fenómeno que se vio, pues, por supuesto, muy marcado en el caso de Venezuela y que ha servido de base para que de alguna manera se hiciera este estudio y otros países se dieran cuenta de lo que estaba pasando en sus países. ¿En qué sentido? Bueno, para nadie es un secreto, obviamente, que en Venezuela hay más de 6 millones de personas en cifras extraoficiales, porque se dice que puede ser inclusive más, que han salido de Venezuela. ¿Qué pasa?
Se trata de personas que están regadas por toda Latinoamérica principalmente. Muchas de estas personas utilizaban servicios tradicionales de remesas como, por ejemplo, Western Union, pero que tienen comisiones altísimas y tardaban muchísimo en llegar las transacciones. ¿Cuál es la realidad? Se descubrió el uso del Bitcoin como un mecanismo alternativo de remesas, mucho más expedito, mucho más rápido y, por supuesto, con comisiones muy bajas. Entonces, una persona que se encuentra en un país X, vamos a suponer en Argentina, con pesos argentinos, y quiere pasar dólares a Estados Unidos o quiere pasar pesos a Colombia o quiere pasar bolívares a Venezuela o quiere pasar dólares a Panamá, sencillamente con el dinero que tenga en su cuenta en la moneda de ese país, entra a un exchange como local Bitcoin, compra, hace el cambio a Bitcoin y automáticamente cambia de país y vende en la moneda del país al cual quiere realizar la transacción. Esta transacción se hace en apenas escasos minutos y obviamente la persona logra el objetivo mucho más rápido, con menos comisiones y librándose también del riesgo de devaluación por efecto de la inflación a través de los días en los cuales se hacía, por ejemplo, la ejecución de una transferencia tradicional a través de Western Union, por darles un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Las personas utilizaron y utilizan actualmente el Bitcoin como una forma alternativa de remesas. Esta es una realidad. ¿Y qué pasa acá? Aquí estamos hablando de un riesgo de transaccionalidad, un riesgo de lavado de dinero que es de carácter internacional. Porque aquí lo que está pasando por el medio del exchange es precisamente el sistema financiero internacional. Dinero que yo tengo en un banco en Argentina, lo cambio y ahora lo paso a otro banco en otro país. ¿Quién está en el medio de esto? Los bancos. Entonces, aquí tenemos un riesgo transaccional bastante alto. ¿Qué está pasando en la realidad? Segundo ejemplo que les traigo a colación, la inflación. Muchísimas personas, y sobre todo en la realidad de nuestros países latinoamericanos, resulta que nuestras monedas generalmente suelen devaluarse muy rápidamente por efectos de la inflación. Esa es una realidad latinoamericana. Pues, ¿qué pasa? Muchas personas descubrieron que el Bitcoin era un mecanismo de refugio mucho más efectivo frente a la inflación que ahorrar, por ejemplo, en lo que se denominaba moneda dura antes, es decir, dólares. Entonces muchas personas se dieron cuenta que era mucho más rentable ahorrar en Bitcoin que ahorrar en dólares. ¿Por qué? Porque me daba un rendimiento que además no lo daba ningún banco. Y aquí yo les voy a colocar un ejemplo que a ustedes les va a parecer brutalmente fuerte, porque además es totalmente real. Aquí se los coloco con la imagen para que ustedes mismos vean un ejemplo claro de lo que es una realidad hiperinflacionaria. Entonces, por ejemplo, aquí yo les coloco cuál fue una de mis transacciones en Bitcoin que yo hice en el año 2019. Y aquí les coloco los números en blanco y en amarillo. En el año 2019 yo compré 34,000 bolívares Bitcoin, que al año 2021, esta mañana utilicé la calculadora de Bitcoin. Y es esa cifra que ustedes están viendo en rojo. Esos 34,000 bolívares actualmente son 68, ¿verdad? No, 687,801,884. Estamos hablando del 2019 al 2021, ojo, no estamos hablando de hace 10 años. Entonces, fíjense ustedes el nivel brutal de hiperinflación que se produce generalmente en la devaluación de las monedas en Latinoamérica y más en países, bueno, que tienen unos mayor hiperinflación que otros. Aquí yo les coloco el mismo ejemplo, más abajo en la línea lo pueden ver. En la primera les coloco cuál era el valor de un Bitcoin completo, no una fracción. En el año 2019 era de 9.514.215 bolívares. Ahora les coloco en la línea de abajo cuánto vale un Bitcoin hoy, porque lo vi hoy en la calculadora, porque yo siempre actualizo esta lámina cuando me toca dar la clase, precisamente para que esté actualizada. Y un Bitcoin hoy, en el año 2021, bueno, imagínense, esa cifra que tienen en la última línea en amarillo, que yo no sé ni siquiera, eso es impronunciable. Bueno, eso es lo que cuesta hoy un Bitcoin, por ejemplo, en el equivalente a la moneda venezolana.
Eso les da a ustedes una muestra brutal de lo que son los temas de hiperinflación y de devaluación de las monedas en Latinoamérica, las monedas locales. Entonces, esta es otra razón más de otra realidad por la cual las personas se han refugiado en Bitcoin. ¿Y qué pasa con esto? Aquí tenemos también problemas que manejar en materia antilavado, porque esta es otra realidad por la cual la gente ha migrado a Bitcoin. Entonces, ¿la gente migró a Bitcoin porque son todos criptoentusiastas? No, esa no es la realidad. La gente migró a Bitcoin porque hay otras realidades alternativas, como tan solo brevemente los dos ejemplos que les he explicado, el tema de las remesas y las migraciones y el tema de la devaluación, son dos grandes realidades latinoamericanas que han llevado a las personas a utilizar o a refugiarse masivamente en el Bitcoin. ¿Ok? Y son aspectos que son importantes a considerar porque eso entra dentro de la matriz de riesgo que yo debo evaluar. Por ejemplo, al momento de crear mi programa de cumplimiento, mi programa de compliance, para yo generar una matriz de riesgo antilavado de dinero, yo tengo que considerar la existencia de estas dos realidades. Porque si no, entonces yo no estoy generando una matriz de riesgo acorde a la realidad. Y esos son aspectos fundamentales que nosotros debemos considerar. Sobre todo, por ejemplo, si alguno de ustedes que me está escuchando es asesor de bancos, como es mi caso, que yo asesoro varios bancos en Venezuela y doy capacitaciones a varios bancos y a varias instituciones financieras. Si yo no adecuo el cumplimiento normativo y mi sistema integral de administración de riesgo a las realidades de lo que está pasando en la región y de lo que está pasando en mi país, entonces yo me voy a quedar corto y no voy a hacer realmente un sistema de gestión de riesgo en materia antilavado de dinero. No lo voy a hacer bien porque estoy omitiendo parte de la realidad de lo que está pasando en esta materia. Entonces son aspectos fundamentales que nosotros debemos considerar, estudiar y conocer al momento en el cual nosotros estamos trabajando con estas materias. Y por supuesto, esto nos lleva a noticias como las que yo les traigo como ejemplos el día de hoy. Hay miles de noticias que nosotros podemos buscar en distintos portales en materia de criptomonedas. Entonces vemos, por ejemplo, la cantidad de argentinos que compraron criptomonedas se cuadriplicó en el 2020. Venezuela y Argentina con la mayor inflación del 2020 y una creciente adopción de Bitcoin. Noticias como esta. Bitcoin se comercia hasta por $90.000 en Turquía en medio del colapso de la lira. Noticias como esta. Venezuela en primer lugar de Latinoamérica en intercambio en local Bitcoin. Y todo este tipo de noticias se generan y esta es la realidad que nosotros debemos manejar y que nosotros debemos conocer cuando vamos a diseñar programas antilavado de dinero, cuando vamos a estudiar las normas y cómo las vamos a adecuar a todo el sistema y a todas las instituciones que van a estar involucradas en esta materia. Sobre todo por lo que les digo, hay una gran zona gris, por supuesto, una gran zona gris que permanece, que existe, que aún no ha sido superada, pero sobre todo, esta gran zona gris también nos permite a nosotros escribir la historia. Y yo pienso que parte importante de esta masterclass y de todo lo que ustedes puedan adquirir también en esta semana y en todas las capacitaciones que ustedes realicen en la materia es precisamente comprender que tenemos la oportunidad de escribir la historia. Esta historia la estamos escribiendo nosotros y nosotros vamos a decidir cómo se va a escribir. Porque esta zona gris también nos permite a nosotros tener una hoja en blanco que nos permite establecer cuáles son las normas, cómo se van a ejecutar y de qué manera vamos a lograr los objetivos. Y ese es un aspecto que yo considero que debemos rescatar como un tema fundamental que se deben llevar todos ustedes el día de hoy a modo reflexivo, sobre todo en El Salvador, que ha sido pionero con esa ley Bitcoin, acerca de cómo lo van a ejecutar, cómo lo van a llevar adelante con éxito, cómo van a lograr el objetivo, cómo van a adecuar las instituciones a esta nueva realidad que llegó para quedarse, porque las criptomonedas son una realidad que llegó para quedarse, y cómo van a hacer que esa realidad llegue con éxito. Y parte de todo eso precisamente viene de conocer toda esta información, pero además adecuarla correctamente a la realidad del país
a la realidad institucional y a la realidad de sus propias organizaciones a través de sistemas de compliance que realmente se adapten a la naturaleza de la institución en la cual ustedes trabajan y pues de cara al futuro que va a permitir que sea un éxito lo que puedan realizar en esta materia. Finalmente, ya para concluir mi presentación, les dejo esta lámina que es de conclusión, donde nuevamente les coloco mis datos de contacto, mi Instagram, en el cual pues allí yo siempre coloco información profesional que siempre les puede ser interesante, por allí me pueden seguir. Tienen mi WhatsApp, que es mi número de teléfono, a través del cual pues también podemos estar en contacto, y mi página web, reiterándoles que estoy a la orden con el mayor gusto para cualquier apoyo que gustosamente les pueda brindar. Asimismo, y como muestra de mi agradecimiento a todos los participantes que me han acompañado en esta primera masterclass el día de hoy, que además organizados por la Asociación de Profesionales de Ciencias Forenses de El Salvador, con quienes estoy muy agradecido, muy especialmente con la licenciada Claudia, que me ha hecho tan amable invitación, y como una muestra de agradecimiento con todos ustedes, les obsequio un cupón de descuento que lo están viendo en pantalla, que es Compliance 5. Para quienes quieran participar en una masterclass que yo voy a dictar el día lunes 30 de agosto, que es específicamente sobre compliance o sistema de gestión de compliance, específicamente la nueva norma ISO 37301, que seguramente como muchos de ustedes lo saben, es una norma reciente de junio, recién ahorita de junio de este año 2021, y donde además voy a tocar un aspecto que yo considero sumamente importante respecto a este tema, y es cómo influye, cómo incide, cuál es el impacto de esta nueva norma ISO 37301 sobre sistemas de gestión de compliance y la responsabilidad de la persona jurídica. Esto es un tema también de mucha importancia internacional en este momento, porque un buen sistema de compliance, un buen sistema de autorregulación puede ser la base determinante para saber si hay responsabilidad de la persona jurídica o no. Y estos son aspectos sumamente interesantes que voy a tocar en esa masterclass que voy a dictar el lunes 30 de agosto, a la cual pues los invito a todos los que estén interesados en ahondar sobre estos aspectos. Con el mayor gusto, están todos cordialmente invitados, y solo para quienes están participando en esta masterclass tienen este cupón de obsequio en mi parte como muestra de agradecimiento a todos ustedes por abrirme sus puertas en El Salvador, y reiterarles con el mayor gusto que estoy a la orden y que ha sido pues todo un honor y un placer compartir esta noche con ustedes el día de hoy. Voy a proceder en este momento entonces a revisar el chat para ver si hay preguntas, e igualmente pues quedo a la orden para cualquier inquietud. Ya tengo por ahí las preguntas, si quieres se las leo. Ok, perfecto. Bueno, Marlon Melara pregunta, dice, ¿qué opinión puede tener sobre que algunos especialistas apuntan a que las criptomonedas no es dinero, sino un activo especulativo dado a su inestabilidad de precio provocada que su valor solo es regulado por la oferta y la demanda? Bueno, sí, esa es una parte de la teoría que maneja, pues obviamente las personas que están contra este sistema cripto. Puede llegar a ser especulativo dependiendo de cuál es realmente el objetivo de esa cripto. Como te dije, realmente la viabilidad del proyecto, la seriedad del proyecto y todo lo que tú puedes ver para considerar que esto pueda tener futuro, lo vas a evaluar siempre a través del white paper, ¿ok? Con más o menos todos los estándares que les comenté durante la masterclass. Pero por supuesto, las criptomonedas vinieron a generar
un mercado diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados con el dinero fiduciario, que es precisamente el tema de la oferta y la demanda. Entonces aquí viene a generarse un patrón de el dinero totalmente diferente, pero que, como les digo, llegó para quedarse. Esto es una realidad, mis estimados, que esto ya no tiene vuelta atrás. Muchas gracias. Pregunta Henry Deras. Entonces, ¿el petro de Venezuela es un stablecoin? Sí. Puede entrar dentro de esa categoría de stablecoin porque es precisamente una criptomoneda que está anclada al petro. Aunque debo aclarar que realmente esto aquí es una mezcolanza un poco extraña, como diríamos nosotros, porque tiene características de cripto, pero a la vez no las tiene. Está anclada al valor del petróleo, pero a la vez el gobierno le da también un valor alternativo. Al principio te entregaban como unos títulos que asemejaban un título valor, no una cripto. Entonces esto realmente ha venido tomando forma progresivamente, pero es aún, nosotros podríamos decir que todavía, nosotros en Venezuela decimos que todavía parece un Frankenstein, es decir, tiene como un pedazo de todo un poco y no tiene todavía una estructura que nosotros podemos decir formalmente, sí, ya es una cripto. Tiene un tema sumamente complejo realmente de fondo. Pero si lo vemos desde el punto de vista de que esté anclada al petróleo, el hecho de estar anclada al petróleo entraría dentro de una categoría de stablecoin. Muchas gracias. Ahora dice, el lavado de dinero por medios tradicionales ya de por sí consumen muchos esfuerzos y recursos para investigar sus orígenes y determinar si hay o no delito. Con el mayor uso de esta modalidad de criptomonedas como el Bitcoin, hará que que los esfuerzos de investigación sean de costos más altos. Sí, es posible. Es posible porque obviamente estamos hablando de sistemas de una tecnología quizás un poco más compleja, pero esto tiene dos caras. Puede ser más costoso o menos costoso, también dependiendo de los sistemas que utilicen las instituciones para diseñar los temas antilavado de dinero. Porque si bien estamos hablando de una tecnología más costosa, que es la tecnología de blockchain, también estamos hablando de una tecnología mucho más moderna que permite determinar de forma también más expedita quién está detrás de la transacción. Entonces tendríamos que ver, bueno, más costo o menos costo, ¿en qué sentido? Entonces, allí habría que sopesar un poco cuál es la realidad institucional para los temas de investigación en materia de lavado de dinero. Muchas gracias. Dice Jessica Molina, ¿es más alto el riesgo para lavado en transacciones con criptomonedas? Yo pienso que en este momento sí. Claro, es mi opinión muy personal, pero conforme a mi experiencia, creo que en este momento sí, pero no tanto porque las criptomonedas sean más fáciles para ellos, no. Porque como les digo, también el hecho de que la blockchain sea un sistema encriptado que no permite alteración de ningún tipo, lleva a que inequívocamente en cualquier momento vas a llegar al fondo de quién estaba detrás de toda esa transacción. Entonces tú puedes ir atrás, hasta que llegas al punto y lo encuentras. Entonces, eso de alguna manera hace que también esa seguridad, ese encriptamiento que lo hace inalterable, también haga que muchas personas en el fondo, en el futuro, no utilicen este tipo de tecnología para hacer lavado de dinero, porque saben que van a dejar un rastro que es inalterable, ¿ok? No obstante, en este momento, yo pienso que lo que influye es mucho de la zona gris que les he venido conversando. Entonces, claro, al existir todavía esa zona gris, deja un margen, un espacio por el cual, pues obviamente se hacen muchas transacciones, porque todavía no hay muchas regulaciones o estándares internacionales al respecto. Entonces, yo creo que la falla viene más por allí, más no por el sistema como tal, más no por la tecnología blockchain como tal, porque es muchísimo más segura, es muchísimo más confiable, es inalterable. Yo pienso que el tema viene más es por otros factores más que tienen que ver con de tipo de estándares internacionales de investigación en la materia y otros temas por el estilo,
Además de que no todas las criptomonedas van a servir para temas de lavado de dinero, ¿ok? Seguramente muchas criptomonedas que se utilizarán para ello serán monedas de riesgo muy alto, con estándares muy bajos de seguridad, que además se manejarán a través de dark web o redes oscuras, ¿ok? Entonces no creo que, por ejemplo, sea Bitcoin que se vaya a utilizar para eso, no. Podrán ser monedas creadas para tales fines que solo se manejen en dark web. Entonces esos son otros aspectos más que hay que considerar. Muchas gracias, muy interesante. Ya para 2 preguntas para finalizar, dice, ¿conoce sobre la experiencia en otros países de Hispanoamérica sobre legislación relacionada a evitar el lavado de dinero mediante la tecnología de criptomonedas? Como materia antilavado como tal, no. De hecho, como les digo, la primera ley Bitcoin la tienen ustedes en El Salvador, y aún siéndole la primera ley Bitcoin, ahí ni siquiera hay normas de materia antilavado como tal. Solo regulación, digamos ya, de lo que es la parte tributaria, que es esa parte fiscal, de lo que es la parte como tal monetaria, como moneda que se toma como moneda de circulación legal, es decir, cosas que tienen que ver más con esos aspectos, pero inclusive ustedes no tienen, para tener ley Bitcoin no tienen tema tampoco antilavado, y normas antilavado como tal, como leyes como tal, no. Hay algunas superintendencias que, conforme a las recomendaciones del GAFI que les expliqué durante la masterclass, han sacado o adoptado esas mismas recomendaciones como recomendaciones propias, ya sea, por ejemplo, como resoluciones, como normativas de buen gobierno corporativo que deben seguir las exchange, pero a ese nivel, pues, a nivel como de superintendencia, que no llega a ser todavía un nivel legislativo, un nivel de ley, ¿ok? Sino que se trata más de normas como de directrices, pues, de buenas prácticas. Quizá la continuación de esa pregunta es, y con ese tema de criptoactivos que comentabas, que está soportado por otro tipo, por cosecha de cacao y todo eso, ese es el siguiente paso quizás para El Salvador. Eso lo van a regular quizás de otra forma, porque ahorita solo es no sé, ¿cuál es tu apreciación? Mira, habría que ver porque, claro, por ejemplo, la única manera de que se hiciera, por ejemplo, una stablecoin, es que supongamos que El Salvador sacara una moneda propia, como por ejemplo sucedió con el petro en Venezuela. Pero supongamos que El Salvador saca una moneda propia que se llame El Salvador, su moneda. Entonces, esa moneda que se llame El Salvador, esa cripto, por ejemplo, ellos en el país van a decir que está anclada a cualquier activo que se considere de mayor valor en El Salvador. Por ejemplo, en el caso de Venezuela fue el petróleo, porque es el activo más importante en Venezuela. Pero, por ejemplo, si ustedes tienen una importante explotación de minería de algún activo en particular, entonces supongamos que el gobierno de El Salvador saque esa cripto que se llame El Salvador y la ancla a, por ejemplo, la explotación del cobre, la explotación del diamante, la explotación del oro, o cualquier activo que ustedes tengan que sea de muchísimo valor, por ejemplo, para ustedes. O puede ser inclusive temas de agricultura, temas de ganadería, al maíz, al cacao, a cualquier cosa que se considere un activo de importante valor para ustedes. Si la anclan a un activo, esa moneda propia, entonces pasa a ser un stablecoin. Lo que no puede ser El Salvador es establecerle un valor, por ejemplo, al Bitcoin con base a un activo de El Salvador, porque el Bitcoin tiene su white paper que dice que su valor va a ser por oferta y demanda, que es descentralizado, que nadie lo puede regular, es decir, ya tiene su naturaleza. La única manera que en El Salvador se puede hacer una cripto anclada a algo que generen su propia cripto, al margen de que puedan también trabajar con Bitcoin o con otras criptomonedas y se reconozcan todas en general. Entonces, eso es un tema importante que ahí ustedes seguramente pues lo irán trabajando en el tiempo en El Salvador. Y bueno, además está decirles también que estoy a la orden para cualquier apoyo que les pueda brindar a nivel institucional, a nivel de organizaciones, de las personas que nos están acompañando en esta noche, el día de hoy, cualquier asesoría, cualquier apoyo que les pueda brindar, pues estoy a la orden en ese sentido también. Sí, muchas gracias. Y solamente creo que hace referencia acá que será entonces a las instituciones las que definan con qué exchange se va a poder pagar las operaciones de Bitcoin
puede pasar que yo use un exchange en la cual no se puedan aceptar intercambios de pago. Esto depende, porque fíjate tú, serán las instituciones las que definan con qué chain se va a poder pagar las operaciones en Bitcoin. Eso va a depender cuando por ejemplo, la superintendencia en El Salvador o el organismo, el ente regulador de El Salvador, que vaya a regular el tema de las exchange, vaya a establecer cómo van a ser las operaciones de Bitcoin en El Salvador. Es decir, si se van a poder realizar tanto con exchange nacionales como con exchange internacionales, que para mí la lógica es que sí, que se admitan las dos formas, porque es lo general en todos los países. La única diferencia con las exchange nacionales, es decir, las que tengan su territorio o asiento, por ejemplo, en El Salvador, es que ellas van a poder trabajar con todas las criptomonedas internacionales que existen, más con aquellas nacionales que sean creadas por El Salvador. Por darte un ejemplo, en el ejemplo que les comenté previamente, el gobierno de El Salvador ha creado su cripto que se llama El Salvador, anclada al oro o al diamante, a lo que ustedes quieran. Esa cripto, como es una cripto nacional, es una cripto propia del país, seguramente su comercialización, su intercambio va a empezar por las exchanges nacionales y no todavía por las internacionales. Entonces, esa va a ser una diferencia sustancial, por ejemplo, entre las nacionales y las internacionales, que era más o menos lo que les explicaba también lo que pasó con el petro en Venezuela. El petro nada más se puede comerciar en las exchanges nacionales, porque es una moneda creada por el gobierno en Venezuela, no es internacional. Entonces, así pasaría, por ejemplo, si el Salvador creara su propia cripto. Esa cripto seguramente va a ser primero comercializada por exchanges de carácter nacional. Pero eso no quiere decir que no puedan ustedes manejar, por ejemplo, intercambios de Bitcoin a través de exchanges internacionales, cuando eso es lo más común. Si ustedes entran ahorita, en este momento, a la página de Local Bitcoin, que como les dije, es una de las más importantes, ustedes pueden buscar cualquier país y ustedes pueden buscar allí El Salvador y les va a colocar en cuánto se está cotizando el Bitcoin en el mercado internacional en El Salvador. Y les va a colocar allí todos los anuncios clasificados de personas en El Salvador que en este momento están comprando y vendiendo Bitcoin. Entonces, y con qué bancos están transando, y cuáles son los montos, y los montos de transacciones, la calificación de las personas, todo eso les va a aparecer ahorita en tiempo real. Si ustedes colocan en Google Local Bitcoin, pueden entrar, buscan El Salvador y van a ver todo lo que yo les estoy comentando en este momento. Y la otra que decía, puede pasar que yo use una exchange en la cual no me puedan aceptar intercambios de pago. Intercambio de pagos como tal, no necesariamente, porque la función de la exchange precisamente es esa. La función de la exchange es ser un intermediario de pagos, de transacciones, de compra y de venta entre dos personas que no se conozcan, o entre muchos usuarios pues que no se conocen. Esa es la función del exchange. Entonces, no vendría siendo la lógica que la exchange no te permite aceptar un intercambio de pago. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por atender nuestro llamado, Nancy. Ya tomé nota del cupón. Por favor, tómenle foto para que puedan también participar y ampliar. Si ustedes han apreciado la exposición, nos falta mucho, ¿verdad? A nivel local y tenemos que aprender mucho y estudiar mucho. Estoy agradecida contigo, Nancy. Y pues estamos a la orden y nos dejan una gran experiencia y un gran contenido. Qué bueno, para mí de verdad que muchísimas gracias, Claudia, a ti, a la Asociación de Profesionales en Ciencias Forenses de El Salvador y por supuesto a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Deseo pues que toda la información que hayan obtenido les haya sido pues de provecho y les sea de muchísima utilidad para todas las funciones que ustedes desempeñan desde cualquier institución en la cual están. Y nuevamente, pues les reitero, con todo el mayor gusto, el mayor aprecio, el mayor cariño, la mayor estima, desde aquí, desde Caracas, Venezuela, estoy a la orden para cualquier apoyo que gustosamente les pueda brindar, desde cualquier institución en la cual ustedes trabajen. Cuenten con mi apoyo, con todo el mayor gusto.